Bueno, vamos a dar comienzo a esta transmisión. Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por conectarse y seguirnos en esta transmisión de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes, especialista en Derecho de Daños y socia fundador del despacho Indemne Abogados, que preponderantemente se dedica a la atención de víctimas en el tema de daños, que en conjunto, desde luego, con INDECA hacemos un esfuerzo para poder llevar a ustedes estas transmisiones y sobre todo dar a conocer nuestros talleres, diplomados y maestrías en torno al derecho de daños, que hoy en día es una disciplina que merece especialización. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es cómo se cuantifica el daño moral. Y para esto vamos a tener la oportunidad de que ustedes puedan realizar sus preguntas y también puedan hacer uso de la voz mediante el micrófono al final de mi exposición. Vamos a dar unos 15 minutos para las preguntas que ustedes puedan tener y de eso se trata estas transmisiones. Uno, que ustedes conozcan qué es el derecho de daños, cómo se aplica, en qué ámbitos del derecho se puede desarrollar, sobre todo porque es multidisciplinario y es una disciplina que hoy en día está en construcción jurisprudencial y que no muchos abogados conocemos respecto al tema. También la intención de estas transmisiones es darles a conocer nuestra maestría en Derecho de Daños, que está muy próxima a aperturarse y que más adelante les daré los detalles y la promoción y la oferta académica que tenemos para ustedes. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Para ponerlos en contexto, vamos a definir primero eh, qué es el daño moral. Para saber cómo se cuantifica, primero tenemos que identificarlo y cómo se establece en el marco normativo de nuestro derecho en México. Déjenme decirle que el daño moral desde nuestro código de 1928 nació a la vida como una idea de protección para el honor y la reputación. Este tipo de daño, denominado daño moral, criticado por algunos tratadistas, por ejemplo, porque se dice que el nombre no es correcto. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que debe de decirse daño a la persona más que daño moral, porque daño moral pues, es muy subjetivo. La moral de una persona es diferente a la de otra. Entonces creo que el correcto tendría que ser daño moral o daño extrapatrimonial. Sin embargo, bueno, lo tenemos en nuestro código desde 1928 como daño moral. En el artículo 1916, precisamente si hablamos de la Ciudad de México, también 1916, el Código Civil Federal y sus homólogos en diferentes entidades de la República. En su totalidad, pienso yo, si no hay un error en ello, me corrigen, en todas las entidades federativas hay daño moral. Hay una disposición muy similar a la del Código Civil Federal que define al daño moral como aquella afectación en los sentimientos, aspectos, honor, reputación, vida privada, consideración que los demás tienen de la persona. Entonces, este daño moral, como les dije, en un principio nació a la vida por un tema de daño al honor y a la reputación para proteger esos aspectos. Posteriormente, ya mucho, muy adelante, en los años de 1980 o 1990, este daño moral que nació para proteger derecho, honor, reputación, se extendió a proteger daños a los sentimientos, a la cuestión espiritual. En 1890 se da una reforma en donde se habla también de que la protección de este daño va referido a los sentimientos. Entonces crea como una idea de que es un daño difícil de cuantificar porque lo que se protege son los sentimientos de una persona. Y entonces dicen, ¿cómo se puede poner o cómo se le puede atribuir valor o una condena para determinar cuánto vale el sufrimiento de una persona? Y de ahí la dificultad.
tanto de la prueba como de la cuantificación del mismo. Muchas personas dicen, ¿cómo le van a poner precio al sufrimiento de una persona? Si es algo intangible, si es algo que no se ve, si es algo que solamente la persona en sí mismo lo resiente y sabe cuánto es lo que está sufriendo. Ni siquiera una pericial, digamos, en psicología podría determinar de manera exacta cuánta es la magnitud de ese daño y sobre todo el sufrimiento que está afrontando la víctima. Entonces, esa forma de pensar o esa situación de evaluación del daño hacía difícil que en los juicios de responsabilidad civil y donde se reclamaba el daño moral fuera determinado de manera específica o puntual. Hay una polarización de criterios. Puedes tener un mismo hecho similar con dos sentencias en cuantificación completamente polarizadas en cuanto a sus montos. Y entonces, después de esta época de 1990 que se abrió el panorama a los sentimientos para tutelar esas afectaciones de la víctima, viene en 2011 una reforma importante a nuestra Constitución, en donde además de reconocer varios derechos a la víctima, es el derecho a ser reparada de manera integral. Y dentro de esa reparación integral, desde luego, inicia diciendo que se debe reparar todos los daños, no solamente los daños materiales, aquellos que sí se puedan cuantificar, aquellos que sí estén visibles, aquellos que sí se puedan acreditar con una documental o prueba directa. Y se establece entonces que el daño moral, como esos daños que entra dentro de los daños extrapatrimoniales, se pueden cuantificar porque sus consecuencias son patrimoniales. Es decir, se cuantifica a partir de las consecuencias de ese daño moral que se produjo con el hecho victimizante. Y entonces se empieza a construir una doctrina jurisprudencial en donde se establecen criterios relevantes de la forma en cómo se van a cuantificar estos daños morales. Y la Corte empieza con criterios interesantes en donde se establece, por ejemplo, que los topes y tarifas son inconstitucionales, que se tiene que ver caso por caso en particular, es decir, se tiene que atender al daño efectivamente comprobado en el proceso. Se habla mucho del tema de la presunción como un hecho notorio, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Es notorio que a una persona, a una madre, se afecte de manera preponderante en sus sentimientos por la pérdida de su hijo, y entonces se presume el daño moral. Últimamente se ha hablado de la discriminación en sentencias recientes, donde también se habla de la presunción del daño moral como prueba indirecta. eh, y así, esta evolución jurisprudencial ha establecido parámetros en donde el juez tenga elementos para poder determinar el quantum indemnizatorio, que desde ahorita les digo, no es un tema fácil para los juzgadores porque es un ejercicio en donde tiene que aplicar no solamente la valoración de la prueba que se produjo en el proceso, sino que debe atender a razonamientos de sana crítica, atendiendo a las razonabilidades, las máximas de la lógica y la experiencia. Tiene que saber y conocer perfectamente el caso y ponderar lo que establece el Código Civil en el artículo 1916, que habla sobre todo de la cuantificación del daño moral. ¿Y qué son los elementos que un juez toma en cuenta para poder determinar el quantum indemnizatorio? Bueno, primero se dice que son los derechos lesionados. ¿Y qué significan los derechos lesionados? ¿A qué se refiere el artículo 1916 cuando dice el juez para determinar la cuantificación del daño moral debe atender, uno, a los derechos lesionados? ¿Qué son los derechos lesionados? Bueno,
nosotros como litigantes, si pretendemos hacer un reclamo por daño moral, nosotros tendríamos que identificar plenamente cuáles son los derechos de la víctima que fueron lesionados. Y la jurisprudencia nos ha dicho que con respecto al daño moral se va a establecer de acuerdo a tres vertientes. Uno, daño a los sentimientos. El daño moral compone daño a los sentimientos, esas afectaciones en la esfera espiritual de la persona. Dos, daño al honor o a la reputación, cuando por el hecho victimizante se causa desprestigio, ya sea personal o profesional, a una persona y esto ocasiona un daño, esto debe ser resarcible. Y el tercero es daño a la armonía corporal, es decir, alguna situación de que cause una deformidad, una cicatriz permanente, alguna amputación, algo que vaya en contra de la armonía personal de la víctima y que por eso, bueno, se le esté ocasionando un daño. Entonces, tres aspectos importantes de lo que es el daño moral, la Corte lo ha definido en esos tres aspectos: daño a los sentimientos, daño al honor o la reputación y daño a la armonía corporal, daño a la estética. Entonces, cuando nosotros vamos a atender un caso de daño moral, tenemos que identificar en cuáles de estos tres tópicos podría encuadrar la afectación de nuestra víctima. Pensemos en una difamación en redes sociales. Desde luego que está atentando al honor y a la reputación. Entonces, tendríamos que dirigir nuestras pretensiones respecto al daño al honor en esa vertiente, ¿no? De daño moral. Es muy importante esto, abogados, porque normalmente nosotros cuando hacemos nuestro planteamiento decimos, y reclamo el daño moral, como una forma generalizada de decir, quiero que me repares una afectación emocional. Sí, pero no nos quedemos en la generalidad. Vamos a identificar el derecho lesionado, que es el primer apartado que establece el Código Civil, que establece, debes de identificar el derecho lesionado. Sí, quiero daño moral, pero ¿en qué vertiente? ¿En los sentimientos, en la reputación o en la esfera armónica, en el daño corporal? Pueden estar los tres, por supuesto, o puede estar uno o dos solamente. Por ejemplo, el daño al honor, pues aparte de dañar tu honor y la reputación, también se dañan los sentimientos en muchas ocasiones. Una amputación en el cuerpo de la víctima, desde luego hay una afectación en su armonía corporal, pero también hay una afectación indiscutiblemente en sus sentimientos, en su autoestima, en la consideración, cómo los demás la ven ahora. Entonces, cuando nosotros hagamos una petición de daño moral, tenemos que identificar el derecho lesionado y probárselo al juez para poder tener una cuantificación adecuada del daño moral. Si no lo hacemos, vamos a entrar a la generalidad y así, como sea general tu pretensión, así va a ser de general la cuantificación del juez. Entonces, primer elemento, demostrar el derecho lesionado. ¿En cuál de esas partes del daño moral que establece la Corte entra el caso en particular? Segundo, el grado de responsabilidad para cuantificar, para que el juez haga una debida cuantificación del daño moral. Tenemos que identificar el grado de responsabilidad, ese umbral en la responsabilidad del agente dañoso para determinar si hay una afectación, hasta cuánto incidió la conducta del responsable para imputar la responsabilidad. Hay ocasiones en que la responsabilidad es concurrente, es decir, que la víctima también participó en el hecho, pero eso no exime de la responsabilidad del agente cuando hay concurrencia de culpas. O bien, puede ser que haya varios obligados solidarios y de esos obligados solidarios hay que establecer cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos para que se establezca ese grado de responsabilidad que el juez necesita tener
enfrente para poder determinar el quantum indemnizatorio. Normalmente esto se prueba a través de pruebas periciales. Por ejemplo, si estamos en un hecho de tránsito terrestre, lo ideal es presentar una pericial en hechos de tránsito para que se determine en qué situación se dio el evento y qué incidencia tuvieron las partes en el hecho dañoso, responsable y víctima, para determinar el grado de responsabilidad. O en un caso médico de dispraxis, por ejemplo, de decir, en este caso médico hubieron varios intervinientes en el proceso y hay que ver a quién se le imputa determinada responsabilidad. Entonces, el grado de responsabilidad es muy importante que quede determinado mediante la producción de la prueba que nosotros como abogados litigantes le tenemos que ofertar al juez para que él tenga también presente ese elemento. La situación económica del responsable y de la víctima, lo dice el 1916 muy claro. Y hubieron muchos inconformidades o amparos en el sentido de decir es inconstitucional que a mí, por ser una empresa solvente, se me cuantifique el daño en una cantidad mayor a que si fuera una persona particular. Pensémoslo así, en un caso en donde son semejantes los hechos dañosos. A mí, porque tengo más dinero, me van a cuantificar el daño moral más alto que a la persona que es insolvente. Entonces, aparentemente, bueno, esa disposición legal resultaría ser inconstitucional si también se toma en cuenta la situación económica de la víctima. Si yo tengo más dinero, mi daño va a ser mayor. Si tengo menos dinero, yo como víctima, mi daño va a ser menor en cuestión de cuantificación. O sea, el juez va a determinar una cuantificación mayor si yo acredito que tengo una solvencia económica mayor que una persona indigente. Entonces, eso se puso en la mesa y la Corte determinó no se toma en cuenta para los efectos de cuantificar, sino como parámetros referenciales. Entonces, la Corte señaló, no es inconstitucional en 1916 cuando habla que para cuantificar el daño moral se tenga que tomar en cuenta la situación económica del responsable y de la víctima, sino que se toma en cuenta para referencias, no para determinar el quantum indemnizatorio, y así lo determinó. Y creo yo que es algo acertado porque efectivamente, de primera vista, el 1916 parecería inconstitucional si se toma en cuenta la situación económica del responsable y de la víctima para determinar el quantum. No, se toma en armonía, es decir, todos estos aspectos que estoy mencionando uno por uno, para que el juez, con esa facultad discrecional que tiene para determinar el quantum indemnizatorio, vea todo el panorama, ¿no? Entonces va a tomar como referencia la situación económica del responsable y de la víctima. Ahora bien, eh, el último elemento que toma en cuenta el juez para determinar el monto de la indemnización son las demás circunstancias del caso. Y este aparentemente deja abierta a muchas posibilidades. Y es bastante bueno que el artículo 1916 tenga ese apartado, porque les he dicho desde un principio que el derecho de daños es casuístico, que aun y cuando los daños sean similares, cada persona lo resiente de una manera diferente, sobre todo tratándose de daños extrapatrimoniales. Entonces, las demás circunstancias del caso hablan de que tú le tienes que decir al juez y mostrar mediante pruebas directas o bien indirectas quién era esa persona, a qué se dedicaba, cuáles eran sus planes, qué proyectos en la vida tenía y qué aspectos de la vida de esa persona fueron afectados después del hecho victimizante. Mostrar un panorama completo de quién era esa persona antes y quién era esa persona después, contrastándolo.
y precisamente para que se establezca de manera puntual y de manera ejemplificativa, si ustedes quieren verlo, de cómo pudo afectar o cómo se está afectando la vida de esa persona y la proyección en el futuro para el tema de lo que es el daño al proyecto de vida, que fue materia de la transmisión anterior. Y bueno, ¿qué tenemos como conclusión de esta situación de la cuantificación del daño moral? Primero, que es una facultad discrecional del juez. Es decir, el monto de la indemnización por daño moral no lo va a establecer el abogado. Y este es un consejo para quienes postulan. No cuantifiquen la indemnización por daño moral. Si ustedes la van a pedir, esa es una facultad exclusiva del juez. Aun y cuando yo pueda tener una idea, porque he tenido años litigando este tipo de asuntos de cuánto podría ser el daño moral, porque tengo varias sentencias que se han determinado, eso es una facultad discrecional del juez que ustedes no pueden invadir en su competencia. Entonces, en mi opinión y como consejo es no cuantificar la indemnización por daño moral. Hay algunos estilos diferentes donde dice, pido una cantidad no menor a 10 millones de pesos, a 20 millones de pesos, a 50 millones de pesos. Y bueno, no considero que sea adecuada, sin embargo, algunos tienen ese estilo. Mi estilo en particular, se los transmito, es no cuantificar, es decir, hago la petición de una reparación a título de daño extrapatrimonial en su vertiente daño moral, vertiente daño al honor o daño a los sentimientos, y digo que en términos del 1916, usted juez está obligado a determinar. Entonces así lo pido. Sin embargo, hay quienes tienen el estilo de sí cuantificar, ya depende de cada uno de ellos. Y no digo que esté mal, no digo que el juez, porque ustedes cuantifiquen y a lo mejor no acrediten los 10 millones de pesos, el juez les vaya a dictar una sentencia absolutoria. Si se acreditan los elementos de la acción del daño moral, entonces el juez, aunque ustedes pidan 10 y no lo acreditan, el juez está obligado a determinarlo. Entonces, sin embargo, pues yo pienso que no se debería de cuantificar, porque es una facultad discrecional del juez. Segunda conclusión, el juez no se levanta pensando en el asunto y diciendo, bueno, a este asunto le voy a poner 5 millones, a este asunto le voy a poner 1, a este le voy a poner 15. Eso no lo hacen los jueces, que a lo mejor ustedes pensarán, es que para determinar el daño moral, pues es lo que se le ocurra al juez, porque es una facultad discrecional. No, es una facultad discrecional que va a tomar precisamente mediante la producción de la prueba. ¿Cuál prueba? La que ustedes les presenten. ¿Cuáles pruebas pueden ser? Desde el tema de presentar documentales como proyectos, como certificaciones, como condecoraciones, o sea, todo lo que tenga que ver con la víctima antes del hecho, porque le van a demostrar cuáles fueron los derechos lesionados. Y para yo acreditar que se me afectó un derecho, por decir algo, el honor o la reputación, yo le tengo que demostrar que antes del hecho yo gozaba de buena reputación. ¿Y cómo gozaba de buena reputación? Ah, pues porque yo era conferencista internacional y nacional, porque tenía tantas transmisiones, porque me seguían, porque tenía muy buenos comentarios, porque todos me decían, qué buenas son sus charlas, doctora, etcétera, ¿no? Pensemos en un ejemplo. Después del hecho de victimizante, por ejemplo, una difamación en redes sociales, el contraste, ¿no? Después de eso, pues me discriminaron, me hicieron una campaña mediática con motivo de perjudicarme, crearon noticias falsas de mi persona, pusieron fotografías mías editadas o bien sin mi autorización, etcétera. Entonces yo le voy a contrastar al juez un antes y un después. Y mediante esa producción de la prueba, el juez va a tomar una determinación. Entonces el juez no se levanta pensando a este asunto le voy a dar 10 millones o 2 millones.
se levanta pensando en que va a analizar el caso concreto y que mediante la producción que ustedes realicen va a determinar. Hay muchas ocasiones, y eso lo he visto en muchos casos, en donde como el juez no tiene elementos para determinar el quantum indemnizatorio, lo manda a ejecución de sentencia, y eso no es culpa del juez, eso es culpa del abogado postulante, que le faltó probar y que dice el juez, bueno, yo te reconozco que sí tienes una afectación, que sí existe un daño moral, que sí fue procedente la acción, pero no tengo elementos y no te puedo suplir en tu queja, porque estamos en un tema de derecho estricto, de derecho civil. Entonces, como no te puedo suplir, te mando a ejecución de sentencia para que me demuestres la afectación, en qué vertiente, sentimientos, honor, reputación, derechos lesionados, para que me demuestres, sobre todo con pruebas directas, qué elementos del 1916 fueron afectados para que yo tenga esa posibilidad de cuantificar. Y entonces el juez va a tomar una determinación. La prueba es súper importante. Hoy en día incluso existen ya peritos en daño moral. O sea, ha evolucionado tanto nuestro tema de derecho de daños, nuestro sistema de responsabilidad civil, que existen incluso peritos en evaluación de daño moral. Hagamos uso de ellos para que nosotros en la prueba no nos quedemos cortos. Son cuestiones intangibles, sí, por supuesto, pero esas cuestiones intangibles se pueden convertir en una sentencia en consecuencias bastante tangibles, que son la compensación de los daños, la compensación económica. Démosle al juez los elementos necesarios para que él pueda cuantificar, pero mediante la producción de la prueba. No lo dejemos al aire, no hagamos peticiones generales. Quiero que me des el daño moral. Y el juez va a decir, sí, pero ¿cómo? Si no me has acreditado ni siquiera cuáles fueron los derechos lesionados. La primera parte del 1916 no me las has acreditado, solamente me pides que te dé daño moral. Pero ¿y dónde están los elementos de prueba para poder decir que la acción quedó satisfecha y para poder decir que sí tienes derecho al daño moral y sobre todo los elementos para cuantificar? El juez hace un eh, ejercicio discrecional muy interesante y muy importante. Ayudémosle a que ese trabajo, que en mi opinión es difícil, a que sea un poco más fácil, produciendo la prueba necesaria para que él pueda determinar la cuantificación. Bien, esto lo van a poder ustedes estudiar. Ahorita voy con sus preguntas, chicos. Esto lo van a poder ustedes estudiar en la maestría que estamos ofertando para ustedes. En la maestría en Derecho de Daños tenemos un módulo destinado únicamente a daños extrapatrimoniales, porque pensamos que el daño extrapatrimonial es solamente el daño moral, y eso también es una incorrecta creencia. Los daños extrapatrimoniales hablan de muchas situaciones, como es el daño al proyecto de vida, la pérdida de oportunidad, el daño moral, el daño corporal, la afectación al honor, reputación, en fin. Entonces, en la maestría que nosotros tenemos ofertando para ustedes, tenemos un módulo dedicado precisamente a daños extrapatrimoniales, y ahí se trata desde cómo se prueban, cómo se cuantifican y desde luego cómo se postulan, cómo se hace la pretensión, cuál es el argumento toral central para poder demostrar el daño moral. Porque yo siempre he dicho, el daño moral se acredita con argumento. Desde ahí, desde la base, una buena argumentación en torno al daño moral nos va a dar la pauta a una buena prueba y por consecuencia a una buena cuantificación. Entonces, en esta maestría nosotros les vamos a enseñar a cómo demandar los daños morales, daños extrapatrimoniales,
y sobre todo tener una idea muy clara de la forma en cómo los jueces cuantifican. El hecho de que el juez cuantifique no es aventarle la bolita, ¿sabes? Que es tu obligación cuantificar. No, es llevarlo de la mano para que él determine la cuantificación. Eso es nuestra obligación como abogados postulantes. Y bueno, ya entrando en materia, quiero decirles que el día 27 de septiembre vamos a iniciar nuestra maestría en Derecho de Daños con el grupo Sabatino. El 27 de septiembre va a ser una conferencia magistral en donde pues se va a abordar de manera generalizada todo lo que es el derecho de daños y el día 4 de octubre ya se inician las clases para que quienes todavía no están matriculados, tenemos todavía algunos lugares. Es importante que los aparten porque nuestros grupos no son numerosos. Y lo que necesitamos es que ustedes aprendan y sabemos que si tenemos un número de 100, 150 personas o 70, va a ser difícil. Entonces, todavía tenemos algunos lugares para que ustedes se inscriban en la maestría en Derecho de Daños. Inicia el 27 de septiembre con una conferencia magistral. Es una sorpresa porque tenemos proyectado para ustedes un excelente ponente. Y bueno, ahí están los costos. La verdad es una maestría que tiene un precio bastante bajo para la calidad de los ponentes que tenemos. Es una maestría completamente virtual y es virtual porque nosotros estamos en la plantilla de docentes invitando a ponentes internacionales que son ponentes de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, porque el derecho de daño se ha expandido de una manera importante desde los últimos años y México desafortunadamente ha entrado lento en este proceso. En México se escribe poco, son pocas las maestrías, los diplomados que se ofertan. Nosotros en INDECAC hemos hecho un esfuerzo para obtener el primer REBOE oficial para dar esta maestría en Derecho de Daños. Entonces, es virtual porque nuestros ponentes son internacionales, algunos de ellos, que nos traen lo más reciente, porque ellos van en avanzada, ellos tienen un desarrollo doctrinal muy importante en torno a la responsabilidad civil y al derecho de daños. Entonces, nos traen muchos conocimientos y es por eso que la maestría es completamente virtual. Esta maestría tiene un plus, compañeros. ¿Por qué? Porque además de ser la maestría en Derecho de Daños, ustedes pueden optar por también tener una doble titulación en obtener la maestría en Derecho de Daños con especialidad en responsabilidad civil. Entonces van a tener 2 cédulas profesionales al final de la maestría. Pueden ser maestros en Derecho de Daños y especialistas en responsabilidad civil. Esto ya está aprobado por la SEP, ya tenemos REBOE oficial y bueno, si ustedes también quisieran entrar solamente a la especialidad, porque digan ustedes, bueno, es que yo no quiero la maestría en 2 años, quiero nada más la especialidad, también van a tener opción de eso, de cursar solamente la especialidad y ser especialistas en responsabilidad civil. Y bueno, esto es lo que les quería comentar con respecto a nuestra oferta académica. Estas transmisiones son precisamente para que ustedes vayan conociendo un poco del derecho de daños. En el programa de estudios, vean ustedes cómo empezamos desde derechos humanos, que es donde nace, ¿no? Todo este tema de la reparación integral como un derecho constitucionalizado ya en nuestra Constitución, valga la redundancia, de donde se toman aspectos muy interesantes en torno a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos derecho internacional, por supuesto, y vamos avanzando, caminando paso a paso para llegar
a talleres de litigación en torno a la reparación del daño, las instancias en donde se puede ir a pedir la reparación del daño, en qué aspectos del derecho se puede apuntar a este tipo de derechos, porque este derecho es multidisciplinario. Van a ver ustedes, sobre todo en los últimos semestres, una situación más procesal, ya encaminado directamente al litigio estratégico para poder pedir la reparación del daño. Y este es nuestro programa académico, véanlo ustedes, y creo yo que esta oferta académica es bastante buena porque les va a ampliar su competencia laboral, porque así seas abogado civilista, así seas penalista o laboralista o administrativo o corporativo también, todo esto te sirve porque daños hay en todas las materias. Daños hay en todas las materias. Entonces, saber cómo se realiza una demanda, saber cómo se defiende un tema de derecho de daños es muy importante para ti, abogado, que pues estamos en la transición. El derecho de daños va a seguir evolucionando. Cada vez la Suprema Corte de Justicia hace doctrina, hace cuadernos de jurisprudencia, hace tesis jurisprudenciales en torno a este tema. Entonces, necesitas saberlo sí o sí. Por eso hoy en día INDECAJ te va a dar la oportunidad de que tengas esa capacitación. No la desaprovechen, chicos. Y bueno, volviendo al tema, también quiero decirles que esta maestría va de la mano con mi primera obra, que es el Derecho de Daños en México. Tomo uno, parte general. Este libro yo lo escribí con la idea de que los chicos que se inscriban en la maestría tuvieran esa pauta de ir paso a paso con respecto a la evolución en el derecho de daños. Este tomo uno es la parte general, lo que ustedes deben de saber con respecto a qué es esta materia de derecho de daños, a qué se referencia, cuáles son sus elementos, cómo se demanda, cómo se reclama, y sobre todo tiene un compendio jurisprudencial de esa evolución desde la quinta época hasta la 11ª época, porque hasta abril del 2024 se publicó el año pasado, y, y bueno, es como que el ABC que todo abogado debe tener y saber en el derecho de daños. Entonces, es la publicidad, cómprenlo, está bien. Que les puedo decir, estoy escribiendo sobre el segundo tomo que habla ya del daño en sí, se llama Trazando las huellas del daño, tomo 2, espero publicar pronto, y ahí ya hablamos únicamente de daño, el daño en toda su expresión y cómo en México se ha estado estableciendo. Hablo de los daños materiales, de los extrapatrimoniales, hablo de los nuevos daños como el daño punitivo, y el tercer tomo está proyectado precisamente para hablar de un formulario de daños. Entonces va a estar muy completo, creo yo que vale la pena adquirirlo. Ustedes lo van a poder adquirir en Indecaj. Ahorita les van a dejar la liga en el chat para quienes lo quieran adquirir. Si no están aquí en la Ciudad de México, llega a todo lugar de la República. Muy bien, chicos, vamos a dar paso a las preguntas, que ya veo algunas manitas levantadas. Si quieres hacer uso de la voz, Max, te escucho y por acá voy viendo las preguntas del chat. Adelante. Si le pueden habilitar el micrófono a Max. Muy buenos días. Muchas gracias por su exposición. Tengo una duda. Desde mi punto particular de vista, yo no he visto en la lista de peritos aquí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y si no mal recuerdo de la Ciudad de México, perito en evaluación de daños de carácter moral. Es la primera observación. La segunda cuestión,
Cuando usted se refiere a la prueba directa, es la prueba directa para acreditar el daño. No se refiere usted a la prueba directa para acreditar la cuantificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted hace referencia que son bienes de carácter no tangibles y que de alguna otra forma le corresponde al juez su valoración, esa prueba es indirecta a través de acreditar por parte de la víctima la afectación a la psique, a su proyecto de oportunidad de vida y al costo de oportunidades. Saludos, gracias. Gracias, Max. Sí, mira, en la lista de peritos del tribunal, sí, yo tampoco he visto perito evaluador de daño moral, lo he visto como perito particular. O sea, ya hay peritos certificados en daño moral. Entonces, efectivamente, en la lista del tribunal todavía no lo he visto, falta que los peritos se inscriban y den los servicios, pero son peritos particulares los que yo he visto en tema de evaluación de daño moral. Efectivamente, mira, la prueba de la cuantificación, no hay una prueba directa para la cuantificación, porque ya dijimos que es una facultad discrecional del juez. Lo que se prueba es la afectación en los sentimientos, que puede ser mediante incluso una prueba pericial en algunos casos, pero de manera indirecta, por ejemplo, podemos hacer uso de las presunciones cuando el hecho es notorio, una afectación notoria en el aspecto de la persona. La muerte de un hijo, por ejemplo, es una presunción, es un hecho notorio bajo la teoría del tema del hecho notorio respecto a la presunción del daño moral. Lo que debes de acreditar es la gravedad del ataque, más no el daño o el umbral del daño ocasionado, sino la gravedad del ataque, a hacer la presunción del daño moral, porque así lo permite el 1916, cuando reza, se presumirá que existe daño moral cuando se afecte, entonces puede ser mediante prueba indirecta. Muchas gracias. Bueno, nos saludan desde Sonora, igual, saludos. Gracias a ustedes, Fidencio, qué gusto saludarte por acá. ¿Nos podría compartir los registros de esas tesis, por favor? Sí, como no, en el enlace de respondiendo al daño, ahorita se los van a mandar para los que todavía no están agregados. Allí siempre al final de cada transmisión yo subo tesis, subo los comentarios, la transmisión para quienes no se pudieron conectar. Y entonces, claro que se los transmito. Miguel, adelante, te escuchamos. Gracias, maestra. Buenos días. Quisiera hacerle, exponerle un caso hipotético para ver si, se pudiera encuadrar en los derechos lesionados al daño a la armonía corporal. Eh, es un, eh, es un chofer de un camión que, al tratar de robarle la mercancía por unas personas armadas, le disparan, no le ocasionan ningún daño físico, pero sí psicológico, porque estuvo inmerso pues en ese tiroteo. Entonces quisiera saber si se pudiera demandar a la empresa para la cual trabaja esta persona, este chofer, por daño moral. Es cuanto, muchas gracias. Lo veo difícil porque, según entiendo, el tiroteo se da por una cuestión de delincuencia, ¿no? Acuérdense, para la acreditación del daño moral tenemos que establecer tres supuestos importantes. Primero es la conducta ilícita. Si esta conducta ilícita no es atribuida a la empresa, porque la empresa no participó, pues entonces el primer elemento, aun y cuando hay un daño, no está acreditado. Entonces, si no se acredita el daño,
O sea, si no se acredita la conducta, entonces ya te faltó ese elemento. Actividad ilícita o hecho ilícito, daño causado y nexo causal son los tres elementos indispensables para la procedencia del daño moral. Caso de excepción, responsabilidad objetiva, ¿no? Uso de mecanismo peligroso que crea riesgo, es la excepción, que se sustituye la conducta ilícita con el uso del mecanismo peligroso. Pero en el caso hipotético que me mencionas, demandar a la empresa por daño moral cuando fue motivo de un acto de delincuencia, lo veo difícil, ¿ok? En el delito de violación nos preguntan en el chat, dice además, de los que marcan la ley, se debe considerarse las terapias psicológicas a futuro, por supuesto, sí, sí, siempre y cuando se acredite que esta persona lo necesita. Eh, Buenos días, maestro Marisol. Muchas gracias todos, muchas gracias por sus saludos de diferentes lugares de la República. Este, Gracias por su tiempo, no, al contrario, gracias por el tiempo de ustedes que se están conectando semana con semana y que estamos juntos en este proyecto tan bonito. Dice, ¿este tipo de daño se puede demandar como responsabilidad administrativa del Estado? Sí, el Estado también está obligado a reparar el daño moral, por supuesto, y no se excluye. Obviamente hay que acreditar el tema de la actividad administrativa irregular. Ajá, el daño y el nexo de causalidad, pero el Estado está obligado a reparar daños morales. Claro que sí. Miguel, ¿te quedaste con la manita arriba o nos quieres hacer otra pregunta? Si procede el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo señala, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta en el Face que me puedan apoyar en Indecag? Porque luego nada más me fijo en el chat de aquí del Zoom y dejo fuera a mis amigos de redes sociales. Si me pueden ayudar. Y bueno, tenemos una pregunta de Ángel, de que si el perito evaluador daño moral, qué despropósito, como bien dice, no hay prueba para la cuantificación, todo que señala esta en resoluciones el 60-2013 de la primera sala, la presunción de los daños deriva de la legislación española, señala que no ha visto peritos en evaluación de daño moral, es lo malo de improvisar, lo único que pusieron. Ok, bueno, es como comentario. Ujú. Eh, pues fíjense que en otros países hay peritos que se dedican a la evaluación no solamente del daño material, porque estamos muy acostumbrados a evaluar lo tangible, es decir, un carro, una obra, algo que nosotros podamos ver. Y pensamos que, ay, ¿cómo se va a evaluar el daño moral? Pues déjenme decirles que hay peritos financieros. En Colombia yo conozco al doctor Jorge Pantoja Bravo, que aparte tiene una obra hermosa de daño moral, y él es perito y habla precisamente del daño corporal y evalúa perfectamente, nos expone en sus casos cómo se evalúan este tipo de daños. O sea, ¿está llegando a México poco a poco este tema? Sí, por supuesto, pero en otros países está desarrollado de manera importante, tanto en la doctrina como en la práctica, y hay peritos financieros que se dedican a evaluar no solo los daños materiales, sino daños extrapatrimoniales con fórmulas matemáticas incluso. Entonces, no nos neguemos a la apertura de estas tendencias que van a ir evolucionando y que después vamos a tener, como en Argentina, fórmulas matemáticas, pienso yo, para evaluar los daños extrapatrimoniales. Este, Alba, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escucha, maestra?
Adelante, te escuchamos perfecto. Sí, me conecté con el celular de mi compañera porque el mío no tuvo internet, pero mi duda, maestra, es que si son necesarios los peritos que acaba de mencionar o podemos tener otras técnicas para cuantificar el daño moral. Sí, sí, es que mira, tú debes de elegir el caso, a analizarlo y ver qué pruebas vas a producir. En muchos casos no es necesario. Yo en algunos casos arrojo la presunción y no, ni siquiera la pericial en psicología presento. Pues digo yo, es un hecho notorio, es una afectación. Por ejemplo, en el tema de amputaciones y pido daño moral por la estética, pues ni modo que ofrezca la pericial en medicina, o en una situación psicológica, sí es la presunción, es notorio, o sea, es indudable que una persona con una amputación de algún miembro de su cuerpo no resienta daño moral, si está perdiendo la armonía corporal. Entonces, en ese caso, pues no ofrezco la pericial en nada, sino únicamente acredito pues el daño, que es la amputación, y acredito que es un hecho notorio, que él ha tenido una afectación emocional y que va a ser irreversible porque la pierna nunca va a volver a crecer. Entonces, arrojo la presunción que nos habla del 1916 y pruebo de manera indirecta. O sea, pruebo la realidad del ataque, más no esa afectación. Entonces, Ok, sí, en ocasiones, dependiendo del caso, puede hacer uso de esas pruebas y hay ocasiones en que no son necesarias. Ujú. ok, gracias, maestra. ¿De qué? Carmen, adelante, te escuchamos. Carmen, divina, Sí, sí, creo que... maestra. Ah, Sí, sí, muchas gracias. Buenos días, adelante. maestra. Buenos Eh, días, qué gusto. sí, un gusto, maestra. Perdón que no prenda mi cámara, pero voy conduciendo ahorita. Cuidado. Muchas gracias por su aportación, excelentísima. Espero poder tomar la maestría. Ando un poquito atareada, pero esperemos poder tomarla. La he seguido en sus redes y muy interesante todo lo que aporta. Bueno, mi pregunta es la siguiente, maestra. Regularmente, bueno, yo tengo más de 20 años litigando materia penal, también litigo la civil. Y regularmente los ministerios públicos nunca te pueden acreditar ni no solicitan reparación de daño moral. ¿Por qué no lo pueden acreditar? Siempre han dicho eso. Bueno, yo ya de repente me han consultado por asuntos ya cuando ya están en ejecución, en donde nunca se solicitó la reparación del daño moral. Es más, en uno que tuve, el ministerio ni siquiera solicitó la asesora jurídica la reparación del daño integral. O sea, y el Ministerio Público tampoco lo solicitó, ¿no? Y yo fui, hablé con el Ministerio Público y me dice, pues es que no tengo elementos, ¿cómo lo acredito? Mi pregunta sería Sí, esa, maestra. sí, fíjate que hoy es falta de capacitación tanto de los ministerios públicos como de los asesores jurídicos que están dejando de un lado a la víctima, pero no tienen, ¿cómo te diré? Hasta ahí no llega. Tenemos nosotros la acción de responsabilidad civil derivada de delito en donde puedes ejercitar el pago de daño moral en el caso concreto por deficiencia, ¿no? De que no pidieron la reparación integral del daño. La reparación integral del daño está blindada. Déjeme decirle, este es un tip para todos los abogados, como dices tú, que siempre has litigado materia penal y que por alguna razón la víctima se ha quedado indefensa por un ministerio público que no ha sabido pedir y por un asesor jurídico que solamente se allana, ¿no?, a las peticiones del ministerio público y deja a la víctima indefensa. La reparación del daño está blindada y está blindada porque hay ya el artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades de velar precisamente porque las reparaciones a derechos humanos
se den hacia la víctima. Entonces, si por alguna razón en materia penal no lo obtuviste, puedes pedirlo o puedes pedirlo en la apelación a la sentencia. Es que no se me tomó en cuenta, no se determinó la cuantificación del daño moral, o bien en la incidencia, pues, ¿sabes qué? Pues si se condenó, si hay una sentencia condenatoria, y al haber una condena, una sentencia condenatoria en materia penal, necesariamente debe de estar el tema de la reparación del daño hacia la víctima. Y entonces, si en el procedimiento no se pudo realizar, se puede realizar en la incidencia o bien fuera de juicio ante un juzgado civil en la acción de reparación de daño integral derivado de delito. Entonces, la víctima tiene que tener su reparación sí o sí, y no es justificante que el Ministerio Público no lo haya pedido o el asesor jurídico haya sido tibio en todo el procedimiento, porque su obligación es velar por los intereses de la víctima y no lo ha hecho. Hasta ahorita he visto pocos asuntos en donde sí se llega a una reparación del daño en sede penal, con pocos abogados, asesores jurídicos que sí saben la materia. De hecho, en la maestría tenemos algunos asesores jurídicos que nos han dicho, no, es que yo antes de la maestría yo sí decía, pues yo represento también a víctimas en el sector público, obviamente, asesores que pone el Estado, y dicen, yo soy un antes y un después de haber tomado la maestría. Antes de la maestría, pues sí, reconozco que tenía muchas deficiencias, reconozco que no hacía mis planteamientos adecuados y no veía tanto por los intereses de la víctima, que era mi obligación. Y hoy que ya estoy en el segundo o tercer semestre de la maestría, puedo decirles que estoy mejor en mi trabajo. Entonces, creo que es falta de capacitación. Sin embargo, no todo está perdido porque hay otras acciones que posibilitan el poder reclamar la reparación integral del daño, aun y cuando en una primera fase el Ministerio Público no lo haya realizado. Luego tenemos otras preguntas. Sí, no hay cantidad que repare el daño, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es parte del procedimiento y realmente lo ocupamos las víctimas para pago de deudas que el hecho nos generó, o bien el pago del abogado, etcétera. Sí, en el tema de la reparación del daño, fíjate, tenemos también la falsa creencia de que el daño se debe de anular. Eso nunca va a pasar. La víctima resintió el daño y con el daño se quedó. Lo que se traslada son las consecuencias patrimoniales del daño. Como bien dices, los gastos que tuve que erogar, el pago de honorarios de un abogado, los gastos y costas de un juicio. O sea, esas consecuencias que genera el daño, que son consecuencias patrimoniales, son las que se trasladan al responsable, porque el daño se va a quedar con la víctima. Si una persona fue víctima no sé, de un daño y en el daño se le produjo una afectación en su esfera de sentimientos, él se queda con su dolor. Puede pedir asesoría, puede pedir rehabilitación, puede ir a terapias psicológicas y tratar, ¿no?, de que ese daño se anule, pero él se queda con el dolor. Lo que se traslada son las consecuencias. Como tengo que ir a terapia, pues tú responsable paga mis terapias, o tú responsable paga mis operaciones, o tú responsable hazte cargo de los gastos que he tenido que erogar con motivo del daño. Eso es lo que la Corte llama una reparación integral, que se trasladen las consecuencias patrimoniales que el daño ocasionó. Licenciada Silvia, adelante, te escuchamos. Adelante. Parece. Silvia, ya no te escuchamos. Te queríamos escuchar, pero adelante. Sí, El anfitrión no permite que los participantes reactiven. dice que... ¿Sí Sí, me ya te escucha? escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Le iba a preguntar cuáles son los
Si me puede repetir cuáles son los requisitos para el pago del daño moral. Los requisitos de la acción es Sí, primero la lo que usted había- Ajá. conducta ilícita, demostrar la conducta ilícita, que es la Sí. antijuridicidad. 2, el daño a la persona, ¿en qué vertiente? Si es a sus sentimientos, honor o estética. Y el nexo de causalidad, que tiene que haber una relación entre la conducta y el daño para que pueda ser procedente esta acción. Ok. ¿Y dónde se fundamenta? Gracias. Eso lo puedo encontrar en ¿cuál es el fundamento? Artículo 1916, Código Civil Federal o Ciudad de México 1916. Ok. Muchas Ajá. gracias, maestra. ¿De qué? Dice, doctora, entonces definitivamente la cuantificación atiende a la calidad de la víctima en atención a que igual debemos demostrar definitivamente la calidad de la persona y su protección, su proyección en el futuro. Sí, más que a la calidad, porque calidad se oye como qué tipo de persona, sino a sus cualidades, ¿no? A sus cualidades. ¿Quién era esa persona antes? ¿Y cuál era su proyección? Y sobre todo, acreditar la afectación en la esfera de esos 3 rubros del daño moral que señala la Corte. Hay una manita levantada. Sí, adelante, te escuchamos. Gracias, doctora. Yo tengo todavía dudas, perdón que sea tan insistente. Lo que pasa es que yo soy la persona afectada, yo soy la víctima y prácticamente ya en este punto de apelación que presentó la defensa, pues yo me estoy defendiendo de alguna forma. Y esta parte todavía no sé cómo probar, por ejemplo, esta parte del daño intangible respecto al antes y el después, de quién era antes como persona y ahorita sí hubo secuelas y la verdad son muy visibles. De entrada, obviamente mi carácter, mi manera de ser ya no es la misma. Soy un poquito más retraída, etcétera, y de repente hay cuestiones que cuando me siento un poco agredida o me siento agredida en mi esfera, de repente suelo responder un poquito agresiva, ¿no? Yo sigo en terapias, como puedo, pues voy tomando las terapias, porque obviamente el daño es bastante grande y en todos los aspectos, en cuestiones familiares y todo lo demás, pero esta parte intangible, no sé cómo aterrizarla, no sé cómo, qué necesito como para probárselo a la autoridad. Esta es la parte que todavía me conflictó un poco. Ok, mira, si la persona con quien estás yendo a terapia te puede hacer un informe o un dictamen pericial con respecto a esa situación, sería una prueba muy interesante. ¿Por qué? Porque seguramente él sí va a referir cuál es tu afectación y es importante que liguemos esa afectación con el hecho victimizante, porque si no se liga, no va a haber manera de responsabilizar a nadie. Entonces, creo yo que la forma de probar ese tipo de situaciones, en este caso que me planteas, pues sí podría ser mediante una prueba pericial en la cual determine que tu afectación deriva precisamente de ese hecho. Gracias, dice, a mí me Gracias. fijaron sí, gracias a ti. A mí me fijaron una cantidad muy baja para el daño moral. Sí, a veces eso pasa, pero bueno, tienes los recursos para poder impugnar cuando el juez determina una cantidad baja y cuantifica una cantidad baja. Ustedes tienen los recursos para poder inconformarse con esa cantidad si estás en primera instancia, obviamente. Si ya agotaste todos los recursos y no se modificó, creo yo que entonces ahí hubo falta de producción de la prueba. Muy bien, el juez puede tomar la cuantificación de una sentencia penal e incluso incrementarla o se tiene que probar nuevamente. No, se tiene que analizar caso por caso, no pueden establecer por precedentes o mayoría de razón o porque ya se dictaron otras sentencias en el mismo sentido,
que el daño se cuantifique de manera similar. Tiene que ser caso por caso, analizando la situación en el concreto. Luego, Georgia nos dice, en un caso de estafa por la supuesta venta de un vehículo, tráfico desde el extranjero en el que se abonó $5,000, pero nunca llegó el vehículo a la aduana y han pasado 2 años desde que se efectuó el pago, se presentó una querella, vamos a mediación y se devolverá el abono. Te pregunta, ¿podría en este caso solicitar la reparación del daño moral? Miren, hay veces que el daño moral no se actualiza en supuestos determinados. Como les digo, caso por caso, hay veces que el daño material es el único daño el que se tiene que reparar. No siempre van de la mano el daño moral con el daño material. Se tiene que identificar esos 3 aspectos, que es la conducta ilícita, bueno, ya está la estafa, el daño. El daño, pues, repercute en tu patrimonio. ¿Por qué? Porque diste una cantidad de dinero, no te cumplieron. Entonces, ahí yo veo enfocado más al daño material que al daño moral, porque la forma de cuantificar el daño moral por esa situación, pues tendrías que presentar peritos y decir, bueno, esta situación sí me afectó de manera preponderante, me trajo una depresión total, pero veo difícil que se acredite o que un juez lo determine por esta situación. Creo yo, impacta más a la cuestión del daño material que del daño extrapatrimonial. Datos de inscripción, ahorita se los ponemos en la liga para que ustedes pidan más información respecto a la maestría y cuál es la liga para que ustedes se puedan matricular. ¿En qué tiempo se estudia la especialidad? Ok, la especialidad se estudia en 1 año. Es decir, la maestría dura 2, la especialidad solo 1. Ahorita estamos por aperturar en el mes de octubre la especialidad en responsabilidad civil. Dentro de poco van a tener la publicidad ya. Más o menos va a iniciar en el mes de octubre. La especialidad en responsabilidad civil, esa solamente dura 1 año. Y la que tenemos por abrir es en lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche. Entonces está por iniciar de 6:30 a 9 de la noche, lunes y martes. La especialidad dura solamente 1 año. Bueno, chicos, ya estamos sobre el tiempo. Discúlpenme por no haber abordado todas las preguntas. Creo que contesté la mayoría. Les soy sincera, tengo una audiencia a las 11:30 y de aquí voy corriendo porque no es cerquita. Pero ya saben que yo contesto todas sus preguntas. Si están en el chat, por favor, los que no, agréguense, háganme sus preguntas y en el día se las contesto, se los juro. Pero hoy salgo corriendo porque tengo una audiencia. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta transmisión. Gracias por conectarse. Gracias por estar conmigo en este tiempo. A mí me encanta hablar de este tema porque yo he vivido 20 años litigando asuntos de responsabilidad civil y daño moral. Y luego mi directora me dice, ay, es que les das mucha información. Y sí, la verdad es que a mí me gustaría disipar todas sus dudas y quedarme ahí hasta las 12, 1 de la tarde hablando de derecho de daños, pero a veces el tiempo no da. Pero vamos a tener una próxima transmisión el miércoles, que vamos a hablar de reparación integral del daño, porque ya estamos como que más en forma sobre los daños. Ya vamos a ver la próxima semana la reparación integral del daño, qué es, cómo es, en qué afecta. Y tiene que ver mucho con lo de hoy. Entonces, como que yo voy hilando las transmisiones para que las dudas que tuvieron hoy, más adelante, en la próxima transmisión también las puedan presentar. Chicos, esto fue Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una servidora y amiga, en donde los abogados tienen su formación y la víctima tiene voz. Los veo la próxima semana, les mando un abrazo y escríbanme en el chat
Si se quedaron con alguna duda y no les pude contestar, se las voy contestando durante el día y les mando un abrazo. Hasta luego.